¿Alguna vez has sentido que hay algo oscuro, algo profundamente oculto en las historias que nos han contado? Una verdad tan peligrosa, tan poderosa, que ha permanecido enterrada durante siglos, esperando ser descubierta. Y si te dijera que el secreto más aterrador de todos, la verdad detrás de los ángeles caídos, ha estado oculto para ti, escondido a plena vista. Y si la verdad sobre estos seres es mucho más siniestra y sorprendente de lo que jamás has imaginado. Imagina esto: seres celestiales expulsados del cielo, despojados de su gloria y enviados a la tierra. Pero aquí está el giro: y si no solo fueron desterrados, sino enviados deliberadamente para moldear el destino de la humanidad. Imagina un poder tan antiguo que todavía late a través del mismo tejido de nuestro mundo hoy. Y si la historia de estos ángeles no es una historia de castigo, sino de manipulación, una influencia oscura que ha dejado su huella en cada civilización, en cada imperio e incluso en el mundo moderno en el que vivimos. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Podrían estos ángeles caídos ser mucho más de lo que nos han enseñado? Y si la verdad es mucho más horripilante que las historias de rebelión y caída en desgracia, y si nunca se suponía que fueran enemigos, sino poderosos arquitectos de los secretos más oscuros de la humanidad, cuanto más profundo vayas, más retorcida se vuelve esta historia. Y te prometo que lo que estoy a punto de revelarte hará que todo lo que creías saber se desmorone. ¿Estás listo para que la verdad se despliegue ante tus ojos? Escribe 777 en los comentarios si estás listo para enfrentar lo que nunca quisieron que descubrieras. Quédate conmigo, porque este viaje está a punto de volverse aterrador. Esto no es un cuento de hadas. Esta es la escalofriante verdad sobre los ángeles caídos, un secreto guardado durante demasiado tiempo. Prepárate. Es hora de enfrentar la oscuridad. ¿Por qué los verdaderos ángeles caídos fueron ocultos por 2000 años? Para comprender verdaderamente la asombrosa profundidad de la influencia que estos seres celestiales pudieron haber tenido en los cimientos de las civilizaciones antiguas, debemos estar dispuestos a apartar las capas del tiempo y aventurarnos en reinos donde la historia, el mito y la rebelión divina se entremezclan. Estos seres enigmáticos, desterrados y poderosos no fueron simples notas al pie en relatos antiguos, sino actores en un drama cósmico que moldeó la arquitectura espiritual de los primeros sistemas de creencias de la humanidad. Y si la cuna misma de la civilización no solo fue guiada por reyes y sabios, sino también agitada por las acciones secretas de ángeles que desafiaron los cielos. Dentro de los pliegues sagrados y misteriosos de la tradición judeo-cristiana, uno de los relatos más reveladores sobre estas entidades caídas no se encuentra en el canon comúnmente leído, sino en un texto oculto durante mucho tiempo del discurso público, el apócrifo libro de Enoc. Esta obra antigua atribuida a Enoc, el séptimo patriarca desde Adán y bisabuelo de Noé, es un tesoro de verdades olvidadas y revelaciones divinas. ¿Por qué fue excluido este libro de la mayoría de las Biblias modernas? Y más importante aún, ¿qué verdades contiene que algunos quizá no quieran que descubras? A medida que recorres sus versos, la narrativa da un giro inquietante en Enoc 6, donde se desarrolla una escena dramática bajo las estrellas silenciosas de una era perdida. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se multiplicaron en aquellos días, les nacieron hijas hermosas y agraciadas,
Y los ángeles hijos del cielo las vieron y las codiciaron, y se dijeron unos a otros: Venid, escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Este momento marca una transgresión divina, un cruce irreversible de los límites entre lo inmortal y lo mortal, lo sagrado y lo profano. Pero detente y reflexiona un instante qué clase de seres eran estos ángeles que no solo observaban a la humanidad desde lejos, sino que deseaban poseerla tan profundamente que abandonaron su lugar en los cielos. ¿Podría este texto antiguo estar diciéndonos que no eran solo espíritus etéreos, sino seres físicos y tangibles que caminaron entre los humanos antiguos? Sí, sí es así. ¿Cuántos mitos y leyendas que ahora desestimamos como fantasía eran en realidad registros de encuentros olvidados con lo divino? Su deseo no era meramente simbólico, era carnal y fue catastrófico. Los vigilantes, como se les llama, no actuaron solo por impulso, hicieron un pacto, un convenio de rebelión jurando llevar a cabo este acto juntos. No fue un error, fue un movimiento, y las consecuencias de su decisión sacudirían el mundo y resonarían en la eternidad. ¿Pero qué los llevó a esta elección? ¿Fue amor, lujuria, envidia? ¿O algo aún más oscuro? Este pasaje, aunque breve, es volcánico en sus implicaciones. No solo expone los deseos prohibidos de los hijos del cielo, sino que revela algo aún más sorprendente: que estos ángeles no eran símbolos abstractos de virtud o ira, sino seres reales y encarnados, capaces de tocar, sentir y caer. ¿Por qué se ha enterrado esta verdad durante tanto tiempo? ¿Y qué más permanece oculto en las sombras de las Escrituras y del tiempo? El libro de Enoc despliega una saga inquietante que va mucho más allá de la rebelión celestial y se adentra en el ámbito de la intrusión divina en los asuntos humanos. Relata cómo una hueste de ángeles liderada por el poderoso y enigmático Samiasa descendió no en silencio, sino en desafío unificado sobre las alturas del monte Hermón. Allí, bajo la mirada de las estrellas y los cielos silenciosos, sellaron un pacto que fracturaría la división entre el cielo y la tierra. Estos seres divinos tomaron mujeres mortales como esposas, no por mera curiosidad, sino con intención y conocimiento, e introdujeron en la humanidad un torrente de sabiduría prohibida, metalurgia, encantamientos, armamento, astrología, embellecimiento y hechicería. Pero, ¿cuál fue el verdadero costo de este intercambio profano? ¿Y entendió alguna vez la humanidad la magnitud de lo que recibió? Este acto, esta transgresión divina, no fue un capricho. Se vio como una violación catastrófica de la ley divina, un acto de rebelión tan grave que inició una cadena de eventos que llevaría a su caída. Su unión con la humanidad no fue solo un asunto de deseo, sino de consecuencias irreversibles. ¿Qué significa cuando seres celestiales abandonan sus puestos sagrados para habitar entre los hijos e hijas del polvo? ¿Podría ser este el momento en que la perfección del cielo colisionó con el caos de la tierra, alterando para siempre a ambos? Aunque gran parte de esta historia se conserva en el libro de Enoc, la Biblia canónica no la oculta del todo. Más bien, la insinúa velada en frases breves, pero potentes, que invitan a un examen más profundo. Génesis 6:1-2 declara: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos hijos de Dios, interpretados por los antiguos eruditos judíos como ángeles, engendraron una raza conocida como
Los Nefilim, seres cuyo mismo nombre resuena con poder, misterio y temor. La palabra Nefilim en sí misma, a menudo traducida como los caídos o gigantes, evoca una presencia inquietante a través de los milenios. No eran simplemente hombres de gran estatura, sino entidades de inmensa influencia situadas entre lo celestial y lo terrenal. ¿Cómo afectó su existencia al mundo que los rodeaba? Fueron venerados como héroes o temidos como abominaciones. Génesis 6:4 añade: había Nefilim en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Pero, ¿qué clase de renombre era este honor divino o infamia maldita? Su legado no solo quedó grabado en la leyenda, sino que resonó en el temor. Estos seres, fruto de una unión prohibida, eran contradicciones vivientes, parte divina, parte polvo. Su fuerza, su tamaño, su conocimiento, todo perturbaba el orden natural. Fueron protectores o destructores, regalos del cielo o heraldos de su ira. ¿Podría el caos que dejaron atrás ser una de las razones por las que Dios se dolió en su corazón de haber creado al hombre? Este linaje inquietante está repetidamente ligado a uno de los juicios más sobrecogedores de la Biblia, el Gran Diluvio. A medida que la maldad se multiplicaba en la tierra, la corrupción impregnaba el alma humana y la violencia llenaba el mundo, se tomó una decisión divina. El relato en Génesis describe a Dios mirando un mundo enloquecido donde su creación ya no reflejaba su propósito. Fue la influencia de los vigilantes y los Nefilim lo que inclinó la balanza, aceleró su presencia a la decadencia de la moralidad humana. El diluvio fue más que agua, fue un reinicio, un ajuste de cuentas. Pero no solo estaba dirigido a la humanidad pecadora, también fue la respuesta del cielo a la descendencia antinatural y a los caídos que enseñaron a la humanidad cosas que nunca debió saber. ¿Qué secretos se perdieron bajo esas aguas? ¿Y qué ecos de aquella rebelión sobreviven aún en las ruinas de mitos antiguos y estructuras inexplicables esparcidas por la tierra? La presencia de los Nefilim en las escrituras antiguas ha sido vista durante mucho tiempo como algo más que una simple nota histórica. A menudo se interpreta como una alarma espiritual, una señal de hasta qué punto el mundo se había desviado del orden divino. Su existencia, nacida de una unión antinatural entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, llegó a representar una distorsión de la creación misma. Era como si su propio aliento desafiara la armonía que Dios pretendía. Fueron la consecuencia de la rebelión celestial o su arma. ¿Y qué clase de poder poseían en realidad para que su nacimiento sacudiera los cielos y condenara la tierra? Muchos eruditos e intérpretes antiguos creen que los Nefilim desempeñaron un papel central en el colapso moral de la civilización anterior al diluvio. Estos seres, parte celestiales, parte humanos, no solo poseían una fuerza colosal, sino también conocimiento e influencia que los situaban por encima de los simples mortales. Sin embargo, esta superioridad no fue utilizada para la justicia o la sabiduría divinas. En cambio, se convirtieron en faros de arrogancia, llevando a la humanidad aún más por un camino de orgullo, derramamiento de sangre y ruina espiritual. A medida que su número crecía, también lo hacía la corrupción. Podría ser que la humanidad, deslumbrada por su poder, olvidara cómo escuchar a Dios. Génesis 6:5 ofrece una visión estremecedora. El Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. No es una afirmación menor. Algunas interpretaciones sugieren que los Nefilim, con su presencia abrumadora y estatus semidivino, desempeñaron un papel directo en esta caída. Al dominar sociedades, enseñar prácticas prohibidas e introducir la violencia, ayudaron a cultivar un mundo tan oscuro que la intervención divina fue la única opción restante. Su influencia fue tan corruptora, tan absoluta, que la misma supervivencia de la creación de Dios exigía un ajuste de cuentas, no solo una limpieza, sino un reinicio. El diluvio, entonces, no fue simplemente castigo, fue una cirugía divina, la extirpación de un cáncer de la creación para proteger lo que aún podía salvarse. ¿Podría esto explicar por qué su extinción se enfatiza con tanta claridad? ¿Podría su aniquilación ser la restauración simbólica de un orden cósmico violado demasiado profundamente? Y sin embargo, la historia de los Nefilim no se desvaneció con las aguas del diluvio. Su leyenda resuena a través de continentes y civilizaciones, susurrada en páginas de mitologías, tablillas y tradiciones orales. Desde Mesopotamia hasta los rincones lejanos de Grecia, ecos de estos seres híbridos aparecen bajo diferentes nombres: gigantes, titanes, semidioses. En algunas culturas son honrados como antiguos campeones casi divinos en su majestad. En otras son malditos y temidos como monstruos de un mundo olvidado. ¿Por qué esta misma historia se repite en tantas lenguas y en tantas tierras? ¿Cómo es posible que culturas sin conexión directa con la tradición hebrea recuerden relatos de seres colosales con ascendencia divina y apetitos destructivos? ¿Fueron los Nefilim una memoria compartida de algo que el mundo entero conoció alguna vez y después intentó olvidar? La tensión entre la reverencia y el temor, entre la admiración y la advertencia, es lo que convierte a los Nefilim en figuras tan perdurables. Permanecen como símbolos de advertencia de un poder sin control, de límites traspasados, de un orden divino alterado. ¿Podría su historia ser más que mera antigüedad? ¿Acaso sea un espejo para nuestra propia época, donde la humanidad, una vez más, se tambalea al borde de un conocimiento prohibido y de una ambición desmedida? La cuestión de si los Nefilim realmente caminaron sobre la tierra ha cautivado a las mentes durante siglos. Su relato se encuentra en el límite entre la creencia y la incredulidad, donde la escritura, la arqueología y la leyenda se entrelazan. Algunos los descartan como puro mito, meramente alegóricos. Otros están convencidos de que restos físicos de su existencia permanecen ocultos a plena vista. Podría ser que estemos rodeados de susurros de su presencia y simplemente hayamos elegido mirar hacia otro lado. A lo largo de la historia han surgido indicios, fragmentos de algo antiguo y poderoso. Sumando misterio a su ya enigmático legado, están numerosos descubrimientos arqueológicos que algunos creen podrían ser vestigios de estos gigantes legendarios. Armas descomunales, huellas enormes y hazañas arquitectónicas imposibles se han presentado como pruebas circunstanciales, aunque provocadoras, de una raza que una vez desafió las limitaciones humanas. ¿Son meras anomalías del pasado o señales deliberadas dejadas por un orden olvidado? Una de las categorías más convincentes de evidencia se encuentra en la colosal armería desenterrada en varios continentes. No son las piezas ornamentales de reyes, ni las exhibiciones decorativas de caudillos. No, estas espadas, lanzas y hachas son tan desmesuradas que resultan absurdas, completamente imprácticas,
para cualquier fisonomía humana conocida. Por ejemplo, en la prefectura de Ibaraki, Japón, dentro de los terrenos sagrados del santuario Kibitsu, descansa una espada gigantesca conocida como Nodachi, con más de 13,6 metros de longitud y un peso superior a los 13 kilos. Esta arma desafía los límites de lo que un guerrero normal podría blandir. Fue un tributo a un dios, o una herramienta alguna vez empuñada por la mano de un gigante. El Nodachi ocupa un lugar de honor en el folclore japonés, a menudo asociado con guerreros antiguos de poder inmenso y linaje divino. Pero podría ser también un relicto olvidado de los Nefilim, aquellos descritos en el Génesis como los poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Si tales seres realmente caminaron sobre la tierra, no habrían dejado atrás herramientas proporcionales a su enorme estatura. Otro ejemplo intrigante surge en Europa: la espada de Flensburg. Descubierta en el norte de Alemania, esta arma supera los 2,1 metros de largo y pesa más que la mayoría del equipo bélico moderno. Su tamaño la hace casi inutilizable para un humano promedio, lo que lleva a muchos a creer que fue simbólica o diseñada para seres de dimensiones superiores. Pero ¿simbólica de qué y para quién? Y la evidencia no termina ahí. Museos de toda Europa albergan en silencio hachas y lanzas desmesuradas que datan de las edades de bronce y de hierro. Estas piezas, con mangos alargados y hojas enormes, sugieren que no fueron concebidas solo para uso ceremonial. En Grecia, el Museo Arqueológico de Heraclión exhibe enormes hachas dobles, artefactos que parecen forjados para manos mucho más grandes que las nuestras. Herramientas similares han sido halladas en Dinamarca y en Marruecos. Colecciones enteras de implementos gigantes plantean más preguntas de las que responden. ¿Para quién fueron hechas estas herramientas? ¿Y por qué tantas culturas antiguas parecen repetir el mismo tema de los gigantes? Más allá de las armas, la evidencia de estos gigantes también puede hallarse en impresiones sobre la misma tierra. Cerca del pueblo de Mpaluzi, en Sudáfrica, yace un enigma, lo que parece ser una huella humana gigantesca incrustada en granito sólido de casi 2 metros de largo. Los geólogos han intentado explicarla como una formación natural, pero sus contornos, profundidad y alineación despiertan serias dudas entre los creyentes. ¿Podría ser la huella literal de un Nefilim? ¿Es realmente posible que el granito haya sido marcado por un ser vivo? La Biblia misma nos recuerda en Números 13:33 que los gigantes alguna vez atemorizaron a los habitantes de la tierra. Vimos allí gigantes, y éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Son estas palabras mera metáfora o el testimonio de un sobreviviente de una raza que una vez gobernó la tierra? Más allá de huellas y acero forjado, yace quizá la evidencia más desconcertante de todos los bloques de piedra colosales y maravillas arquitectónicas que desafían la comprensión convencional. Las piedras de Baalbek en el Líbano, que pesan cientos de toneladas, aún desconciertan a los ingenieros. ¿Cómo fueron movidas? ¿Quién poseía la fuerza para levantarlas y colocarlas con tal precisión, especialmente en un mundo preindustrial? ¿Podría este ser el legado de seres con capacidades sobrehumanas? Seres como los Nefilim, para quienes creen tales reliquias, no son coincidencias ni simples anomalías de la artesanía antigua. Son marcadores, son mensajes, son ecos de un mundo habitado alguna vez por gigantes temidos y venerados, a la vez cuya presencia doblaba las leyes naturales
que hoy damos por sentadas. Y cuanto más hondo excavamos en la tierra y en el pasado, más parece que no estamos desenterrando fantasía, sino redescubriendo verdades prohibidas, sepultadas desde hace mucho. Pero volvamos nuestra atención a los verdaderos iniciadores de esta disrupción cósmica, los mismos seres cuya rebelión dio origen a los Nefilim, los ángeles caídos. ¿Quiénes eran estos insurgentes celestiales que se atrevieron a abandonar las alas del trono del cielo por las tentaciones de la tierra? ¿Y qué conocimiento trajeron consigo que cambió para siempre el curso de la historia humana? Los roles atribuidos a estos ángeles son tan vastos y complejos como las leyendas que los rodean. Aunque con frecuencia son presentados como villanos, no fueron simples destructores, fueron maestros portadores de secretos que no estaban destinados a manos mortales. En muchas tradiciones, particularmente en el libro de Enoc, estos seres son retratados como custodios de sabiduría prohibida, descendiendo no solo para poseer, sino para iluminar. Pero ¿fue su enseñanza un regalo o una trampa disfrazada de progreso? En el relato de Enoc, estos ángeles hicieron mucho más que tomar esposas humanas. Compartieron conocimientos que alterarían para siempre el camino de la humanidad. Introdujeron a la especie humana en habilidades y prácticas que hasta entonces habían estado envueltas en el secreto celestial. Abrieron los ojos de la humanidad, pero también cegaron su alma en el proceso. Enoc 8:1 da voz a uno de los más notorios entre ellos, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les dio a conocer los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y brazaletes y adornos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados, y toda clase de piedras preciosas, y todos los tintes de colores. Este no fue un intercambio menor de conocimiento, fue un desvelamiento divino de poder, tanto seductor como destructivo. Azazel, un príncipe caído entre los ángeles, no solo enseñó a la humanidad a moldear metales, le enseñó a dominar, le enseñó a hacer la guerra, a embellecer el cuerpo, a manipular la belleza y el atractivo. Estas no eran artes inocentes, eran herramientas de seducción, poder y control. Lo que comenzó como iluminación, pronto se convirtió en corrupción. Podemos llamarlo realmente un don si separó a la humanidad de su inocencia. Con la forja de armas nació el derramamiento de sangre. Con el uso de cosméticos y joyas surgieron la vanidad, la lujuria y la competencia. De pronto la humanidad no solo sobrevivía, competía, luchaba y se imponía. Ya no era el Edén, era un mundo rehecho por un conocimiento que nunca debió poseer. ¿Nos hemos detenido alguna vez a preguntar qué precio pagamos por este llamado progreso? Lo que Azazel y los vigilantes introdujeron no fue solo tecnología, fue transformación. Fue la evolución del comportamiento humano. Personas que antes vivían en sencillez y provisión divina comenzaron a gobernar, dominar y adornarse con símbolos de poder autoconstruido. Fue esta la primera gran caída no de ángeles, sino de la humanidad misma. Los efectos de onda de esta instrucción fueron profundos. Lo que había sido sagrado se volvió profano. Lo que había estado oculto se convirtió en explotación. ¿Podría este momento mencionado tan brevemente en los textos apócrifos ser en realidad uno de los más decisivos de la historia espiritual humana? Incluso hoy, las huellas de estas enseñanzas prohibidas están por todas partes en nuestra obsesión por la riqueza, la guerra y la apariencia.
Hemos heredado algo más que cultura del mundo antiguo. Podríamos estar cargando los ecos mismos de la rebelión angélica dentro de nuestra civilización moderna. Sin embargo, el impacto de los ángeles caídos no terminó con espadas, joyas ni armaduras. Su influencia se filtró más profundo hasta el alma misma de la cultura y la conciencia humanas, porque estos rebeldes celestiales no eran solo herreros y embellecedores de un mundo nuevo, fueron los primeros maestros espirituales de una humanidad demasiado inocente para comprender el peso de lo que recibía. ¿Qué sucede cuando se entrega sabiduría divina sin permiso divino? ¿Puede el conocimiento considerarse una bendición si nació de la rebelión, según los relatos antiguos? Incluido el libro de Enoc, estos ángeles extendieron su instrucción hacia lo etéreo e invisible, enseñando a la humanidad los misterios de las estrellas, los secretos del cuerpo y el arte de manipular fuerzas ocultas. La astrología, la medicina y la hechicería se convirtieron en herramientas de la mano humana ya no veladas tras el telón del cielo. Las estrellas dejaron de ser simples luces centelleantes de asombro para convertirse en mapas, presagios e instrumentos de predicción. El cuerpo humano, antes cuidado por instinto divino y sencillez, se convirtió en objeto de estudio, sanación y experimentación. Y el reino invisible, antes temido o respetado, pasó a ser algo que controlar. Pero ¿a qué costo este despertar repentino dio lugar a una revolución cultural, pero no sin profundas consecuencias espirituales? Las civilizaciones comenzaron a trazar los cielos no solo con admiración, sino con ambición. Desarrollaron sistemas de interpretación celeste, crearon rituales de sanación y convocaron fuerzas más allá de su comprensión. Ya no veían el mundo como un misterio sagrado regido por la ley divina, sino como un sistema para dominar, manipular y en algunos casos explotar. ¿Fue esto iluminación? ¿O la primera caída de la humildad espiritual de la humanidad? El peso moral de este conocimiento no puede subestimarse. Los ángeles caídos no solo habían quebrantado el mandato de Dios, habían extendido esa desobediencia a la humanidad, ofreciéndole un asiento en la mesa de la rebelión cósmica. Enseñar es compartir poder. Y estos ángeles, al enseñar a la humanidad, la estaban atrayendo a su revuelta, desplazando sutilmente la lealtad humana del Creador hacia lo creado. ¿Entendieron los pueblos del mundo antiguo en qué estaban siendo arrastrados? ¿O quedaron deslumbrados por la luz del conocimiento sin reconocer la sombra que proyectaba este acto? Esta invitación a la desobediencia imbuyó a la humanidad de poder y de peligro. El conocimiento se convirtió en espada de doble filo. Con él vino el avance, pero también la arrogancia. Con él vino la sanación, pero también la herejía. Los textos antiguos a menudo retratan las secuelas de las enseñanzas de los ángeles no como una edad dorada de sabiduría, sino como un descenso al caos y a la podredumbre moral. Podría ser que las mismas cosas de las que la humanidad se enorgullece, la ciencia, la astrología y la medicina, tengan sus raíces en un intercambio que el cielo nunca autorizó. Su presencia reverberó más allá de lo físico y lo intelectual. La propia identidad espiritual de las civilizaciones antiguas comenzó a transformarse. Estos seres caídos que habían descendido en rebelión, ahora ascendían en la mente de los mortales como dioses. Sus nombres perdidos entre las estrellas, susurrados a través del tiempo, fueron deificados. Sus actos de traición cósmica fueron reinterpretados como milagros divinos. En templos de todo el mundo antiguo, quizás sus semejanzas fueron talladas en piedra. Altares pudieron haber sido manchados con ofrendas,
Tal vez se cantaron himnos en su honor. ¿No eran estos ecos de una adoración mal dirigida, devoción nacida de la confusión o quizá del miedo? En efecto, la línea entre veneración y terror se volvió cada vez más difusa. Estos seres no solo eran reverenciados, eran aplacados. Su conocimiento había elevado a la humanidad, pero su poder también los había hecho impredecibles, volátiles y coléricos. Es posible que los antiguos rituales de sacrificio y sangre no fueran solo para alabar, sino para apaciguar, para calmar la furia de seres celestiales cuya rebelión aún impregnaba su presencia. Si templos fueron erigidos y rituales practicados, no eran monumentos a una memoria divina que se negaba a morir. Y lo más importante, ¿acaso esa memoria nos persigue todavía hoy oculta tras mitos dioses olvidados? Y el conocimiento arcano que aún se persigue en secreto, aún con toda la magnificencia del conocimiento impartido, este intercambio entre lo divino y lo mortal no fue recibido con reverencia universal. En muchos relatos sagrados e históricos, los ángeles caídos no son presentados como héroes, sino como seductores, seres celestiales que bajo la apariencia de benevolencia guiaron a la humanidad por un sendero peligroso. Encarnan una paradoja profunda, dadores de progreso y al mismo tiempo agentes de ruina. Fueron salvadores que ofrecían luz o engañadores cubiertos de gloria. Esta dualidad, benefactores y corruptores a la vez, genera una compleja y perturbadora herencia. Sus enseñanzas impulsaron el progreso, pero también sembraron la decadencia espiritual. Ayudaron a que las civilizaciones ascendieran mientras alejaban a la humanidad del Creador. Es posible aceptar sus dones sin heredar su maldición, y al buscar conocimiento, la humanidad se unió inadvertidamente a su rebelión. A la larga sombra de su influencia pertenece un mundo colmado de maravillas arquitectónicas y tecnológicas que desafían las capacidades de las primeras civilizaciones. No son simples ruinas antiguas, son ecos de un tiempo en que el cielo y la tierra colisionaron cuando el saber celestial fluyó hacia manos mortales. Estas estructuras dispersas entre continentes y culturas permanecen como centinelas silenciosos de una era perdida en el tiempo. Podrían ser prueba de que estos seres caídos caminaron alguna vez entre nosotros. Consideremos las grandes pirámides de Egipto, erguidas como montañas eternas contra los vientos del desierto. Su escala es sobrecogedora, su alineación con las constelaciones inquietantemente precisa, su perfección geométrica aún inigualable por los estándares modernos. ¿Cómo pudo un pueblo antiguo supuestamente limitado por herramientas rudimentarias alcanzar tal maestría en astronomía e ingeniería? ¿Estaban solos en su esfuerzo o seguían las instrucciones de entidades que habían visto las estrellas desde arriba? Algunos creen que las pirámides eran más que tumbas. Eran templos cósmicos construidos con un conocimiento matemático que reflejaba los cielos mismos. Podría ser este el saber descrito en Enoc cuando los vigilantes compartieron los secretos del firmamento. Formaban estas estructuras parte de un plan divino transmitido por aquellos que alguna vez estuvieron ante Dios. ¿Y qué decir de Stonehenge en Inglaterra? Esos megalitos erguidos, transportados a grandes distancias y dispuestos en precisa alineación celeste, forman un calendario tallado en piedra. ¿Cómo supieron aquellos constructores seguir con exactitud los solsticios? ¿Qué los impulsó a levantar esas piedras hacia el cielo? ¿Era adoración o recuerdo de quienes habían venido de él? Al cruzar continentes, el misterio se profundiza. En los altos Andes del Perú, la fortaleza de Sacsayhuamán
continúa desafiando la explicación. Sus enormes bloques de piedra, algunos de hasta 200 toneladas, están cortados y encajados con tanta precisión que ni una brizna de hierba puede deslizarse entre ellos. Sin mortero, sin máquinas, solo una artesanía aparentemente imposible. ¿Es esto simplemente fruto de un genio humano olvidado o evidencia de instrucción celestial susurrada a reyes y sacerdotes? Teotihuacán, la antigua ciudad de México, cuyo nombre significa el lugar donde fueron creados los dioses, plantea más preguntas que respuestas. Sus grandes pirámides del Sol y de la Luna están alineadas con cuerpos celestes. El trazado de la ciudad refleja patrones astronómicos con una precisión asombrosa. Pero ¿quiénes eran esos dioses para quienes se erigió la ciudad? Fueron los caídos deificados con el paso del tiempo por quienes recibieron su conocimiento. Tal vez los Nefilim hayan desaparecido de la tierra, pero su legado puede seguir vivo en la piedra, en la simetría y en los secretos grabados en el tejido mismo de las ciudades antiguas. ¿Fue la grandeza de esas civilizaciones realmente obra propia o fueron elevadas por las manos de aquellos que habían caído del cielo? Incluso más allá de la arquitectura, el mundo antiguo guarda artefactos tecnológicos que parecen fuera de lugar en su tiempo. El mecanismo de Anticitera, un intrincado dispositivo recuperado de un naufragio griego, es considerado a menudo como la primera computadora analógica del mundo. Sus engranajes, cálculos y capacidad de rastrear cuerpos celestes rivalizan con diseños modernos. ¿Quién concibió semejante precisión? ¿Fue únicamente el ingenio humano o siguió una instrucción celestial? O pensemos en la batería de Bagdad, una jarra de arcilla, un tubo de cobre y una varilla de hierro que juntos podían producir una pequeña carga eléctrica. Su sola existencia plantea una pregunta inquietante. ¿Acaso los pueblos antiguos ya experimentaban con la electricidad mucho antes de su descubrimiento? ¿Qué inspiró tal innovación, prueba y error? ¿O la guía de seres que entendían la creación en su núcleo? A través de culturas, épocas y geografías, encontramos los mismos temas, estructuras demasiado grandes, herramientas demasiado avanzadas, conocimientos demasiado súbitos. No parecen marcas de una lenta evolución, se sienten como ecos de una revelación. Y quizá eso es exactamente lo que son. Si los ángeles caídos realmente compartieron conocimiento divino con los antiguos humanos, sus huellas no permanecerían solo en escritos, sino en los propios huesos de la tierra, en la piedra, el metal, la luz y el sonido. Y si las edades doradas de la humanidad no nacieron únicamente del genio, sino de una herencia de los exiliados del cielo, estas maravillas nos invitan a formular las preguntas prohibidas. ¿Hemos subestimado los orígenes del progreso humano? ¿Fue el puente entre el hombre y lo divino cruzado alguna vez no mediante la oración, sino mediante el contacto? Y si fue así, ¿se trató de una bendición o del inicio de una maldición que aún hoy da forma a nuestro destino? Al recorrer los sinuosos pasillos de la historia antigua, iluminados por el tenue pero persistente resplandor de textos sagrados, mitos olvidados y reliquias desenterradas, empezamos a reconocer una verdad sorprendente e inquebrantable: la historia de seres caídos descendiendo de los cielos para alterar el destino de la humanidad no está confinada a una sola religión o cultura. Aparece una y otra vez como un eco que se niega a morir. ¿Qué debemos pensar de este patrón? ¿Por qué civilizaciones, separadas por océanos y siglos, cuentan relatos
que se reflejan con tanta precisión a lo largo del mundo y del tiempo, encontramos temas recurrentes, entidades celestiales que caen en desgracia, que traen conocimiento prohibido y que encienden tanto el ascenso como la ruina de la humanidad. No son mitos aislados, son fragmentos de una narrativa mayor, dispersos como antiguas estrellas en el firmamento de la memoria humana. Podría ser que estos mitos, lejos de ser mera imaginación, sean susurros de una herencia compartida, una verdad ancestral oculta bajo el velo del tiempo, en la cuna de la civilización. Mesopotamia hallamos a los enigmáticos Anunnaki. Se decía que estos dioses descendieron de los cielos trayendo consigo conocimiento, sabiduría y las herramientas de la civilización. Eran venerados y temidos, vistos como arquitectos del destino humano. Sus nombres están grabados en tablillas de arcilla, en la forma de escritura más antigua conocida, el cuneiforme. Y su historia guarda una inquietante semejanza con la de los ángeles caídos en el libro de Enoc, seres venidos del cielo, que interrumpieron el orden natural y transformaron la experiencia humana. ¿Eran estos Anunnaki solo dioses del mito? ¿O los vigilantes bajo otro nombre? Más al oeste, en las tradiciones míticas de Grecia, encontramos a los titanes, seres primordiales de inmensa fuerza y origen antiguo, que fueron finalmente derrocados por los dioses olímpicos. Estos titanes, como los ángeles caídos y su descendencia híbrida los Nefilim, se hallaban en el umbral entre el orden y el caos. Prometeo, uno de los más conocidos, desafió a los dioses al robar el fuego y entregarlo a la humanidad. Este acto de rebelión de impartir poder divino a los mortales refleja la esencia misma de lo que hicieron los ángeles caídos. ¿No desempeñó Prometeo el mismo papel que Azazel, otorgando luz y conocimiento y cargando con el peso del castigo divino? En los fríos territorios del norte, la mitología nórdica ofrece sus propios ecos. Los Aesir y los Vanir, dos tribus divinas, interactuaban con la humanidad de maneras tanto benévolas como violentas. Sus relatos hablan de dioses caminando entre los hombres enseñándolos, amándolos, guerreando por ellos. Estas sagas también hablan de una ruptura entre los reinos mortal y divino, un motivo recurrente que encuentra sus raíces en el mismo suelo espiritual que los vigilantes. Fue Odín el vagabundo, que todo lo ve un recuerdo de un ser divino que alguna vez descendió a guiar y juzgar, y al otro lado de los vastos océanos, en las ricas civilizaciones de las Américas, emergen historias similares. Los mayas reverenciaban a Kukulcán y los aztecas adoraban a Quetzalcóatl, dioses serpiente emplumada que descendieron de los cielos trayendo leyes, calendarios, matemáticas y los propios planos de la civilización. Estos dioses no solo fueron adorados, fueron recordados como fundadores. Como los Nefilim, se situaban en la encrucijada entre la divinidad y la humanidad, venerados como salvadores temidos, como gobernantes. ¿Por qué aparece la imagen de un dios serpiente descendiendo en tantas partes del mundo? Incluso las historias del antiguo Egipto, a menudo interpretadas a través del prisma de la realeza y la adoración solar, hablan de Thoth, el escriba divino que dio la escritura a la humanidad, y de Osiris, el juez de los muertos, que alguna vez fue un rey que caminó entre los hombres. Una vez más, vemos el tema del conocimiento divino entregado y de seres celestiales que sufrieron, enseñaron o se rebelaron. ¿Son estos ecos verdaderamente accidentales o fragmentos de una misma historia olvidada, lo que conecta a los Anunnaki, a los titanes, a las serpientes emplumadas y a los vigilantes
no es solo el hecho de que todos vinieran del cielo, es que trajeron conocimiento sagrado, peligroso y transformador, y con ese conocimiento vino un costo. Las civilizaciones nacieron, pero la inocencia se perdió. La humanidad llegó más alto, pero quizá cayó aún más profundo. ¿Podrían estas similitudes ser algo más que coincidencia? ¿Podrían ser prueba de encuentros reales vistos a través de los distintos lentes de la cultura y el tiempo? Si es así, entonces debemos formular la incómoda pregunta: ¿quiénes eran realmente estos seres? ¿Ángeles expulsados del cielo? ¿Dioses castigados por compasión? ¿O algo totalmente distinto? ¿Entidades de poder cuya presencia entre los hombres alteró para siempre la trayectoria del desarrollo humano? ¿Son los mitos del mundo meros relatos imaginativos o son memorias encriptadas de sucesos que nuestros antepasados presenciaron con ojos temblorosos? Y si la misma historia se cuenta en todo el mundo, ¿no sugiere eso una fuente compartida? Un momento de la historia tan impactante, tan trascendente, que fue grabado en el alma de cada civilización. Al seguir el ritmo recurrente de estas leyendas, nos encontramos al borde de una revelación, que la frontera entre mito y memoria quizá no sea tan firme como nos enseñaron. Y tal vez el mundo antiguo sabía algo que hemos olvidado o que nunca debimos recordar. Al correr el último velo sobre este profundo viaje al misterioso reino de los ángeles caídos y su posible huella en las civilizaciones antiguas, nos encontramos de pie en una encrucijada sagrada, un lugar donde el mito se enfrenta a la historia, donde la leyenda danza con la evidencia y donde la fe debe luchar con el peso de la posibilidad. Esto no ha sido meramente un recorrido por historias, ha sido un desvelamiento de preguntas enterradas en lo más profundo del espíritu humano. Cada relato antiguo que hemos examinado, cada monumento de piedra y cada mito susurrado forman parte de una vasta narrativa interconectada, un tapiz que se extiende a través del tiempo, las culturas y los continentes. La saga de los ángeles caídos, extraída de textos como el libro de Enoc y reflejada en incontables mitologías alrededor del mundo, revela un patrón universal: seres venidos de lo alto que desafiaron el orden divino, descendieron a la tierra y transformaron el destino de la humanidad. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Fueron maestros o engañadores? ¿Vinieron para ayudar o para obstaculizar? Este laberinto de relatos antiguos no ofrece respuestas fáciles. De hecho, cuanto más profundo avanzamos, más comprendemos que el conocimiento en sí mismo es una espada de doble filo, muy semejante a las enseñanzas de los vigilantes. Con cada artefacto descubierto y cada escritura descifrada, nos adentramos más en el misterio, suspendidos entre la admiración y la aprensión. Y si lo divino caminó alguna vez entre nosotros, no como metáfora lejana, sino en presencia literal. La influencia de estos seres, sean reales o simbólicos, no puede negarse. Aparecen en textos sagrados, están grabados en muros de templos y resuenan en leyendas transmitidas por generaciones. Son un puente entre mundos, una grieta en el tejido de la experiencia puramente humana. Podría ser que los mismos pilares de la civilización, la astronomía, la arquitectura, la medicina, la guerra, fueran moldeados no solo por el esfuerzo humano, sino también por un conocimiento entregado o robado de seres no del todo de este mundo. Estas preguntas, por más inquietantes que sean, no buscan infundir miedo, sino despertar. Nos invitan a reflexionar críticamente sobre las historias que heredamos, los monumentos que veneramos y las fuerzas invisibles
que quizá aún dan forma a nuestro mundo. Tal vez el mito perdurable de los ángeles caídos sea menos sobre castigo y más sobre revelación. Tal vez sea un espejo ante la humanidad, un reflejo de nuestra sed de poder, nuestro anhelo de lo divino y nuestro eterno baile con lo prohibido. La historia de los ángeles caídos es más que un relato de rebelión. Es una ventana al alma humana. Revela nuestro deseo más profundo conocer, comprender y trascender nuestros límites. Sean literales o alegóricos, estos seres hablan de algo antiguo dentro de nosotros, el eco de un tiempo en que el cielo y la tierra estaban más cerca cuando las estrellas eran maestras y cuando el conocimiento tenía un precio. Así que, mientras continuamos explorando las ruinas de nuestro pasado y los enigmas de nuestra fe, recordemos algunas verdades no están enterradas, sino escondidas a plena vista, esperando a quienes tengan ojos para ver y corazones para percibir. Ahora la pregunta se dirige a ti. ¿Crees que los ángeles caídos pudieron haber influido en las civilizaciones antiguas? ¿Qué significado extraes de los mitos compartidos sobre maestros venidos del cielo, rebeldes celestiales y el conocimiento que cambió el curso de la humanidad? Te invitamos a unirte a la conversación en los comentarios. Comparte tus ideas, tus preguntas, tus teorías. Y si este viaje encendió algo en tu interior, no olvides dar me gusta, suscribirte y comentar 767 para hacernos saber que eres uno de los pocos que aún busca la verdad oculta. Gracias por caminar con nosotros a través de este misterio divino. Hasta la próxima. Sigue observando los cielos y escuchando los ecos del pasado.